Radiovisión Online. Mucho más que radio. Muy buenas tardes, hermanos. Qué bueno es poder estar acá para dirigirme a ustedes por este medio tan poderoso como lo es Radio Visión Cristiana. Siempre agradecido de Dios porque nos regala esta oportunidad de poder dirigirnos a tantos hermanos que siempre a la distancia nos escuchan, están en la sintonía de la emisora de Dios, Radio Visión Cristiana, y de este su programa, Un Lugar en la Cumbre. Oremos. Padre, gracias te damos como siempre por este gran privilegio que nos regala de poder llegar acá. Tantas personas, Señor, que escuchan y son bendecidas y son edificadas con lo que compartimos desde acá. Oramos por ellos, aquellos que necesitan que tú les ayudes, que tú, Señor, les sanes. Rogamos, Señor, por tu misericordia, que tú les sanes y les ayudes. En el nombre de Jesús. Amén. Qué bueno. La semana pasada abordamos el tema o el pasaje bíblico de Isaías, el profeta. Y mirábamos lo que es el capítulo 6. Y lo que decíamos de ese capítulo era que el profeta Isaías había recibido un llamado de parte de Dios para ejercer el ministerio profético. Muchos de los estudiantes de la Biblia entienden que Isaías posiblemente había recibido ese llamado mucho antes de la visión del templo, de la gloria o del santuario. Sin embargo, como él tenía relaciones muy estrechas con el rey Usías, pues él se descuidó del llamado y se dedicó más bien a ese ambiente de amistad y de camaradería con el palacio. Y las relaciones con el palacio le impidieron entregarse de lleno a lo que era el ministerio, el llamado que Dios le había hecho. Algunos creen que Isaías fue llamado al ministerio desde muy joven, pero no fue sino hasta que murió el rey Usías cuando él responde al llamado. También se cree que Usías no fue que murió literalmente, sino que la enfermedad de lepra que le atacó lo separó de la vida social, de las actividades sociales y del ejercicio de su posición como rey. Y entonces era como que si estuviera muerto, al estar alejado de la sociedad, ajeno a las actividades, pues entonces se consideraba que estaba muerto. En su lugar, naturalmente, Jotán, su hijo, ocupó el trono o fungió como regente del reino, siendo que su padre no podía hacerle frente a las responsabilidades del rey. Ahora bien, Isaías inicia su ministerio en el año, dice textualmente el pasaje, en el año que murió el rey Usías, es cuando él tiene la visión, es cuando él ve el trono, es cuando él responde al llamado. Ahora, la semana pasada decíamos que muchas personas se resisten al llamado de Dios y pasan años, y aún en las iglesias hay personas que están sentadas sin hacer nada, y Dios queriendo usarle en algo, pero ellos, pues por una razón o por otra, se resisten al llamado. Lo mismo que el profeta Isaías. Ahí nos quedamos la semana pasada. En la segunda parte de esta reflexión, vamos a ver qué sucede con Isaías, porque
Ya en el versículo 5 dice, entonces dije, después de él haber tenido esa visión, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Así que ahora el profeta se declara indigno, se declara muerto, incapaz de tener una visión como la que acababa de tener. Y muchas veces resulta lo mismo con nosotros. De pronto Dios nos muestra de qué nos hemos estado perdiendo al resistirnos al llamado, al resistirnos a lo que Él quiere hacer con nosotros. Y luego nos damos cuenta que no éramos ni merecedores de que Dios nos tomara en cuenta. Y es casi precisamente lo que le sucede al profeta, cuando él dice, ay de mí, que soy muerto. Porque entonces reconoce que en el ambiente en el que él se movía, que para él era lo mejor, porque se trataba, si es cierto, como dicen algunos estudiosos, que él estaba tan envuelto en el palacio y que al tener amistades a nivel de gobierno, pues no le dio importancia al llamado. Entonces ahora cuando ve el trono, cuando ve la gloria, cuando ve la majestuosidad, cuando ve el fulgor, cuando ve a los querubines adorando continuamente, él dice, bueno, todo de lo que yo me estaba perdiendo no era digno de que Dios me tome en cuenta, pensaría él naturalmente, porque entonces se da cuenta que lo del palacio era hermoso, era grande, era bonito estar conectado, pero más bonito y más hermoso era lo que Dios le estaba mostrando a él. Y muchas veces sucede con nosotros que el Señor nos llama y le damos más prioridad a cosas pasajeras y mundanas y terrenales, gloria humana, porque hay unas cosas que muchas veces, aunque son en el trabajo de Dios, no dejan de ser gloria terrenal y gloria humana. Y hay muchas personas que le dan tanta preeminencia a la gloria humana, a la gloria terrenal, a los aplausos de los hombres en nombre de Dios, que dejan a un lado lo que realmente tiene valor. Y este era el caso del profeta Isaías. Ahora bien, el otro aspecto de esto es que ya en el versículo 6 dice el pasaje que voló hacia él unos de los serafines que estaban alrededor del trono, teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas. Así que uno de los serafines, cuando el hombre, y aquí viene uno de los grandes principios que nosotros como hijos de Dios debemos tomar en cuenta. Cuando el hombre reconoce que es indigno, reconoce que no merece estar viendo lo que Dios le estaba mostrando. Cuando el hombre se da cuenta que ha fallado en relegar a un segundo o tercer plano el llamado que Dios le había hecho, cuando el hombre reconoce su falta, su desobediencia, que lo reconoce, porque la confesión no es otra cosa que el reconocimiento. Cuando uno confiesa, cuando dice soy muerto, he fallado, he pecado, eso es una confesión, se está confesando, se está aceptando la condición y entonces eso es una manera de humillarse. Cuando el hombre reconoce, se humilla, confiesa, entonces dice la palabra que voló hacia él uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas. Dice el versículo 6. Ahora el 7 dice que fue lo que hizo el serafín. Y tocando con él sobre mi boca, dijo,
he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. De esta manera, mis queridos hermanos, el ángel con ese carbón encendido, pasándolo por los labios de el profeta, pues está purificando el alma del profeta. Ahora usted preguntaría, pero ¿cómo es que pasando un carbón por el labio está purificando el alma? Bueno, recordarán que el mismo Jesús dijo que de lo que está lleno el corazón habla la boca. Y esto es importante que muchos de los que me escuchan lo sepan y lo entiendan. Generalmente de lo que está lleno nuestro corazón es lo que pasa por nuestros labios. Y bien, cuando leemos el capítulo 7 del Evangelio de Marcos, dice, y les dijo también, vosotros estáis así sin entendimiento. No entendéis que todo lo que de fuera entra al hombre no le puede contaminar porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía, haciendo limpio todos los alimentos, pero decía, por lo que del hombre sale, eso sí contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres es donde salen o de donde salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia y la maledicencia. O sea, que cuando el ángel toma el carbón encendido y lo pasa por los labios del profeta Isaías, lo que está haciendo es purificando el alma. Porque todo lo malo que está dentro del ser humano pasa por los labios. Todo lo que es, todas las actitudes, todas las acciones del ser humano está dentro de su corazón y cuando se exteriorizan pasan por los labios. Y de ahí es que el ángel purifica el alma del profeta, que es precisamente lo que muchas veces necesitamos que suceda con nosotros. Que nuestros corazones sean purificados para hacernos aptos y de esa manera ejercer libremente el ministerio al que hemos sido llamados. Mis queridos hermanos y amigos, qué cuadro más extraordinario, más bello, ¿no? Ver que este hombre ve el trono, ve a Dios sentado, ve la gloria de Dios en el trono y de pronto él mismo se declara indigno de estar viviendo esa experiencia y al confesar su indignidad viene un ángel y le purifica. Y purificándole, que aquí está lo último que quiero dejar con ustedes, con la purificación lo estaba haciendo apto, lo estaba habilitando para el ministerio al cual él se había resistido a aceptar. Lo estaba habilitando y es lo que garantiza el éxito en el ministerio. Porque muchas veces si una persona se lanza sin purificar su corazón, sin encontrarse con Dios, sin santificarse, sin limpiarse, sin consagrarse, lo que está asegurándose es un fracaso y una derrota. Pero cuando la persona reconoce su indignidad, su incapacidad, se humilla, cuando la persona se da cuenta que es un humano, un mortal como todos los demás, y que no es merecedor de tan digno ministerio o trabajo o llamado, cuando eso sucede, entonces Dios limpia a la persona, porque el que se humilla es ensalzado y el que se ensalza es humillado. El pasaje de Isaías, capítulo 6, versículo 7 dice, tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto ha tocado tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. ¿Qué pasaje? Finalmente, lo que se esperaba. Después de esto, versículo 8, es después de esa experiencia,
después de esa consagración, de esa limpieza, después de esto, oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Ahora, el hombre que se había resistido por años en aceptar el llamado dice, heme aquí, envíame a mí. Ahora estaba apto para el llamado, para ejercer ese llamado tan digno y tan noble que se le había hecho, del cual él no merecía. Lo mismo pasa con nosotros. Una vez nos ponemos en las manos del Señor y el Señor nos limpia, nos consagramos a Él, entonces tendremos la fuerza moral y espiritual, el aval para decir, heme aquí, envíame a mí. El Señor te bendiga, no te vayas, quédate en una pausa musical para entrar en una mirada a la historia del cristianismo, una mirada a la historia de la iglesia. No te vayas. Muy bien. Siguiendo con lo que es una mirada a la historia de la iglesia, una mirada a la historia del cristianismo, que es el segmento que nos toca, ¿no?, compartir con ustedes. Hay varias cosas. La semana pasada hablábamos acerca de la caída del imperio, hablábamos acerca del traslado de la capital del imperio que ocurrió en el 395. Fue una decisión de Constantino. Antes de morir, él trasladó la capital del imperio romano a Constantinopla, que es hoy Turquía. Y lo hizo con la finalidad, ¿no?, de acuerdo a lo que dicen algunos historiadores, ¿no? Hay un historiador de la Casa Bautista de Publicaciones, hace muchos años, encontré esa información en la década de los 80, que decía que Constantino en esa lucha que tenía en el norte de Europa, esas continuas guerras, esos ataques, y naturalmente en la misma Roma, ¿no?, donde había esa lucha de poder, él, para librarse de esas presiones, él trasladó la capital del imperio hacia lo que hoy se conoce como Turquía, ah, y que de esa forma, pues él se libraba de esa presión. Ese lugar se le llamó Constantinopla en honor a él, y que ahí él construyó prácticamente la ciudad. La gloria de esa ciudad o ese lugar obtuvo una gloria en cuanto a arquitectura, edificios, templos, anfiteatros, hipódromos, en base a ese deseo de Constantino de establecer un lugar que llevara su nombre, Constantinopla, y de esa forma se establece. Ya en la parte alta de Roma o de Italia no existía, ya no era capital del imperio. La capital pasó a ser en esta parte que les digo, en Turquía. Ahora, eso tenía mucha razón, no solamente era estratégico militarmente hablando, sino que también era estratégico porque a partir de ahí se podía llegar más rápido al África, ese continente vasto del África, donde el evangelio llegaba de manera poderosa. Y estaban en el Asia Menor, donde estaban las 7 iglesias del Asia Menor que aparecen en el Apocalipsis. Estaban más cerca de Turquía, ¿no?, porque pertenecía a esa región. Estaba Antioquía, ahí en la parte de Siria, que está al lado de lo que hoy es Turquía. Así que le permitía a esa región convertirse en un bastión del evangelio. Pero eso produjo otra cosa, porque al trasladar en el 395 a la capital del imperio, a esa región del Asia Menor, en el 476 cae el imperio. ¿Por qué cae el imperio? Ya les dije varias razones por las cuales el imperio cayó. Y en la medida en que ya desaparece un emperador per se
en Roma y en la parte norte de Italia, dominando toda esa región hasta llegar al Rin y al Danubio. En esa misma medida, es importante que ustedes sepan que otros grupos comenzaron a dominar esa región. Y de ahí es que viene esa gran caída del Imperio Romano. Cae el Imperio Romano de Occidente, pero el Imperio Romano del Oriente, con su capital en Constantinopla, Turquía, esa región del Asia Menor, se fortalecía. Y los historiadores dicen que económicamente se fortaleció y esa parte duró 1000 años, fuerte. Pero luego se produjo algo, ¿no? Porque mientras en el occidente, en la parte arriba, en lo que es Italia, Francia, España, Inglaterra, Alemania, todas esas regiones del oeste se debilitaban. En el este, con la iglesia ortodoxa, se fortalecía religiosamente, se fortalecía económicamente, se fortalecía socialmente, se fortalecía la iglesia de Oriente. Ahora, mis queridos hermanos y amigos que me escuchan en esta tarde, eso iba produciendo algo que más tarde traería muchos problemas, ¿no? Y hasta el día de hoy lo vivimos. Entre las cosas que producía ese fortalecimiento del Oriente, teniendo naturalmente en el Oriente un emperador, sin embargo, Occidente no tenía emperador, sino que los obispos de turno se fueron fortaleciendo de tal manera que ellos fungían como emperadores y ya la vida económica y social y política del Occidente era prácticamente dirigida por los obispos que estaban en Roma. Mientras en el Oriente, allá abajo, en lo que es, Turquía, lo que es Ucrania, Rusia, todos esos países del este, mientras dominaba la iglesia ortodoxa y había emperadores que gobernaban conjuntamente con los obispos, en el occidente no habían emperadores, sino que eran más bien los bárbaros que tomaban posesión de esa región. Todos esos bárbaros que venían de lo que era Germania o Alemania, aquellos que venían de Francia, todas esas personas que eran invasores fueron tomando control de la parte norte de Italia, pero no, en realidad no tenían el dominio total, porque eran varios los que dominaban y los obispos los dominaban a ellos. Así que ellos, dicho sea de paso, se fueron convirtiendo al evangelio, muchos de ellos, como resultado de la influencia que tenían los obispos de turno. De esa manera sucedió algo gravísimo y grande, porque por un lado, en el occidente tenemos a los bárbaros con los obispos en el occidente, y en el oriente teníamos a los ortodoxos. Ellos, en cierto modo, religiosamente hablando, tenían cierta relación, aunque tenían puntos de vista distintos con relación a la fe y con relación al cristianismo, pero los unía algo, los unía Cristo, los unía el bautismo, los unía el Espíritu Santo, todo eso los unía. Pero habían otras cosas en las cuales que en la medida que iban creciendo y adquiriendo poder, cada uno en su lado, se iba debilitando la relación. Y luego, y esto trae como resultado lo que se le llama el gran cisma, que ocurrió en el año 1050. En el 1050 surge el gran cisma donde se dividen las dos iglesias hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy
tanto los patriarcas de la Iglesia Ortodoxa que están en el este han tratado de ponerse de acuerdo casi con todos los papas, aún hasta este tiempo moderno, pero no han podido reconciliarse. No ha habido una reconciliación entre la Iglesia Ortodoxa Católica y la Iglesia Católica Romana hasta el día de hoy. Y todo eso surge a partir del gran cisma que se da en el 1050. Finalmente, mis queridos hermanos, ya se nos fue el tiempo, pero es importante dejarles saber que como resultado del dominio de los ortodoxos allá en el oriente, se dio el caso de que la iglesia fue avanzando con sus grandes diferencias, la diferencia en cómo se adoraba, la diferencia en la adoración de los íconos, lo que nosotros le llamamos ídolos, y fueron diferenciándose en muchas cosas y hasta el día de hoy siguen enemistados en el sentido, ¿no?, general de la palabra y no han podido reconciliarse. La próxima semana, si el Señor así lo permite, estaremos hablando acerca de cómo los bárbaros invadieron el occidente y los resultados del gran cisma y cómo le benefició a la iglesia y también los resultados negativos en lo que fue el gran cisma. El Señor le bendiga rica y abundantemente. Les habló su pastor y amigo Juan Castillo de la iglesia El Camino. Esto es una mirada a la historia de la iglesia, una mirada a la historia del cristianismo. Dios le bendiga. Este video llega a ustedes como una cortesía de Radiovisión Cristiana Internacional y el pasado programa. Si le interesa saber más información de la pasada administración, visite la descripción al final del video. Y no se olvide suscribirse, darle me gusta y compartir.